voy a intentar ver lo que implica las competencias en la enseñanza y, como consecuencia, lo que implica para la formación del profesorado. De tal modo que vaya estableciendo en cada momento una relación entre los problemas que existen en el aula y las necesidades de formación. De entrada, los primeros problemas que tenemos están relacionados con cómo transmitir una idea de competencias que sea acertada. Diría que, y os recomendaría que a partir de ahora, si podéis, cuando habláis de competencias, no digáis, vamos, enseñanza por competencias o de competencias, sino hablemos de enseñanza de competencias para la vida. Pongámosle a continuación el para la vida, porque el término competencias tiene un problema de nacimiento. Genéticamente está mal construido, porque proviene del mundo de la empresa, aparece y por ser el mundo de la empresa tiene unas especificidades y cuando buscas sus acepciones están muy pensadas también desde el mundo de la empresa. Hemos de tener en cuenta que aparece, pero es importante ver la génesis para también entender aquello que debemos recuperar de esta génesis. El término competencias aparece a finales de los años 70, principios del 80, y aparece en el ámbito de la empresa cuando se dan cuenta que aquellas personas que tienen más títulos, que aparentemente tienen una formación inicial mejor, no son los que saben dar respuesta a los problemas que les plantea el trabajo, que es un trabajo que obliga a innovar, a buscar nuevas soluciones, etcétera, etcétera. Ante esta dificultad, se intenta entonces identificar el perfil del correspondiente profesional en función de aquello que debe resolver y las habilidades para resolverlo. A partir de aquí, esto se traduce entonces en definición de perfiles profesionales, identificación de la formación profesional en formato de competencias, de aquí en la universidad, y ahora nos ha llegado a nosotros. Yo diría que debemos huir de este recorrido, pero en cambio sí recuperar el concepto. Porque si recuperamos el concepto, veremos que vamos a recuperar, y recuperamos el concepto y vamos a buscar las ideas más importantes de la enseñanza. Veremos que detrás del término competencia podemos colocar todos los grandes logros de los grandes pedagogos del siglo pasado. Veremos que si hacemos un recorrido de los grandes pedagogos del siglo pasado, Dewey, Kilpatrick, Steiner, Ferrier, Claparet, etcétera, etcétera, veremos que en sus textos siempre dicen que la escuela debe ser para formar para la vida, que la función de la escuela es dar respuesta a los problemas que le va a plantear la vida. Y es aquí donde podemos relacionar el término competencias y, por lo tanto, aquello de competencias para la vida. Sí. ¿A quién tengo que mirar para que vayan saltando? Es que como no tengo... ¿Quién? ¿A quién? Allí. Vale, perfecto. Te iré mirando. Voy haciendo así. Es un sistema digital del dedo. Y alta tecnología. Primero, por lo tanto, primer mensaje. El término que actualmente la reforma mexicana ha adoptado de competencias, en el fondo es competencias para la vida. Y no deberíamos olvidar esta relación, porque por sí solo puede ser pervertido. Al final, el término competencias es un cajón vacío que nos dice sobre qué debe hacerse con ellas, pero no lo que debemos poner dentro de este recipiente. Voy a intentar, el esquema es primero plantearnos de por qué tenemos que hablar de competencias y luego cómo enseñar competencias y luego hablaremos de competencias y calidad en la práctica educativa. Esta primera pregunta de por qué tenemos que hablar de competencias me parece que es primordial, porque hacer papeles, documentos oficiales diciendo que ahora vamos a hacer una reforma en competencias es relativamente fácil. El problema está en cómo conseguir que estas ideas lleguen a las aulas. Y ahí está nuestro trabajo. Pero el problema está en que actuar en un formato de competencias, educar en competencias, implica una forma de enseñanza
notablemente distinta o radicalmente distinta a la que todos estamos acostumbrados. El problema de la enseñanza de las competencias está en que la respuesta es metodológica. Todos los que estamos aquí, nuestros compañeros que están en las aulas, conocemos y sabemos utilizar perfectamente el modelo expositivo, lo que yo estoy haciendo ahora. Todos lo dominamos, con unas reglas de juego sencillísimas. Cuando yo estoy hablando, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Escuchar o hacer ver que escucháis. Sí. Y si alguien quiere hablar, ¿qué tiene que hacer? Levantar la mano. Le doy yo la palabra, ¿y qué tiene que hacer el resto? Escuchar, o hacer ver que escuchan. Estas son las únicas reglas. Si alguien incumple estas reglas, ¿qué hace el maestro? Le sanciona de algún modo, o le dice fuera de la clase, vete a dirección, o lo que sea. Reglas sencillas y fórmulas de actuación sencillas. Cuando analizamos los modelos de formación para competencias, el modelo expositivo, la estrategia expositiva, solamente sirve a lo máximo un 5% de la intervención en el aula. El resto implica actuaciones mediante metodologías como la de los centros de interés, las de investigación del medio, análisis de casos, simulaciones, resoluciones de problemas. Todos ellos en las que las reglas de juego son extremadamente complejas, porque los alumnos hablan, los alumnos se mueven, los alumnos pueden llegar a discutir, los alumnos, y por tanto las habilidades de gestión del aula son complejas. El maestro ante esto le da pavor. Si os fijáis, cuando enseñáis a vuestros compañeros de los primeros cursos o de preescolar una nueva técnica, veréis que seguramente al día siguiente van y la aplican. En cambio, la enseñáis a un profesor de secundaria y ves que difícilmente la aplica. ¿Cuál es la razón? La razón fundamental, a veces dicen es que estos profesores son más cómodos. No, los maestros, mi experiencia en todos los países en los que he podido trabajar, que los maestros no son cómodos. Evidentemente los maestros quieren estar seguros y para poder ejercer nuestra profesión debemos estar seguros. Un profesor de educación infantil, de preescolar, le han enseñado un método de proyectos, lo lleva a cabo en clase y la primera vez que aplicamos cualquier receta, ¿qué pasa? ¿Nos sale bien? No. El profesor lo aplica con los niños de 5 o 6 años, le sale mal, pero los niños, ¿qué consideración tienen de la maestra? La siguen queriendo igual. La maestra es una gran maestra y ya está. Pero esto mismo se lo haces un profesor de secundaria, intenta hacer esta prueba con alumnos de 12, 13 o 14 años y evidentemente se juega el tipo. Está claro que el profesor dice, no, o alguien me ayuda mucho a poder llevar a cabo mi clase, o yo no haré esta nueva iniciativa. Esto es importante, porque a medida que van subiendo en grados los alumnos, cada vez que son mayores, la necesidad de ayudas al profesorado para que se atreva a innovar son mayores. Y las ayudas no son solo discursos, sino que están relacionados con apoyos, si es posible, en el centro. Y no por agentes externos solo, que también, pero no hay agentes externos suficientes que puedan ayudar a todos los profesores a innovar. Es necesario el aprendizaje entre iguales, el apoyo entre iguales. Esta será la clave, pero para llegar a esto, para pasar de donde estamos a un formato por competencias, es necesario un proceso riguroso y sistemático a largo plazo. Me atrevo a afirmar que si lo hacemos bien, dentro de 30 años, el sistema educativo mexicano será un sistema educativo que formará en competencias. 30 años. Si lo hacemos bien. Y cuando digo lo hacemos bien, es si ponemos los medios apropiados. No se cambia un sistema educativo
que tiene una historia en sus raíces de más de 400 años, no se cambia en una generación, y menos en 10 días. Esto lo digo porque, entre otras cosas, para no desazonarnos al ver que las cosas van lentas. Deben ser lentas, no puede ser de otro modo, porque implican cambios profundos en el pensamiento del profesorado. Por favor. Veamos. Primera pregunta y la básica que nos debemos hacer. Primera pregunta que es, tira para atrás. Para atrás. Ahora ya les has dado la respuesta, ya no me sirve la prueba. La siguiente. Es un medio digital, pero es audiovisual. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué sirve la enseñanza? ¿Para qué debe servir el sistema educativo? Como hace tantos años que estamos trabajando en él, quizá hemos perdido la idea del por qué. Seguramente ahora todos diréis algunas ideas interesantes y algunos pueden decir que es el sistema, algunas de carácter sociológico, es el sistema que tiene la sociedad para reproducir, etcétera, etcétera. Otros dirán para transformar, pero otros dirán que es para formar académicamente, para traspasar los contenidos culturales, etcétera, etcétera. Pero si os fijáis, aquí en México, y ya he podido oírlo, nos encontramos con profesores universitarios que dicen qué mal preparados que vienen de la preparatoria. Se oye también, ¿no? Aquí. Y profesores de preparatoria que dicen que mal preparados que vienen de la secundaria. Y profesores de secundaria que dicen que mal preparados que vienen de la primaria. Y profesores de la primaria que dicen que mal preparados que vienen de preescolar. Y los de preescolar, las familias dicen, y gracias a las últimas investigaciones en el genoma humano, es fácil encontrar alguna madre que dice, claro, con los genes del suegro, ¿qué podemos esperar de este chico? ¿No? Independientemente de esta nota jocosa final, detrás sí que hay un pensamiento profundo por parte del profesorado que el papel del preescolar es preparar para la primaria, el papel de la primaria es preparar para la secundaria, el de la secundaria preparar para la preparatoria y esta para la universidad. Vemos que tenemos un modelo que ha sido con el que nos hemos construido, crecido en él y hemos construido nuestro pensamiento profesional, que es básicamente propedéutico, ahora sí, función social, es propedéutico, o sea, la idea es que el sistema educativo lo que ha hecho es ir estableciendo una serie de estadios donde la función del alumno es ir superando estos estadios. Ir superando esos estadios de tal modo que hemos llegado a tal punto que no es importante lo que hay dentro del estadio. De manera que muchos alumnos hacen exámenes y una vez han aprobado, ¿qué hacen con el contenido del examen? Olvidarse, porque su objetivo era superar la prueba para llegar a. Venimos de este modelo propedéutico, donde si os fijáis, además, los contenidos están determinados también por las pruebas correspondientes para llegar a la universidad. De manera que muchas veces podemos hablar de que es importante tal cosa o tal otra, pero al final lo que llega a ser importante es aquello que viene determinado por las pruebas correspondientes de acceso a la universidad. Propedéutica, pero claro, ¿todo el mundo puede ser universitario? ¿Sería feliz podría existir una sociedad con solo universitarios? Evidentemente la respuesta es que no, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el sistema? Además de propedéutica, es selectiva. O sea, desde pequeños vamos seleccionando a los alumnos para saber quién sirve y quién no sirve como universitario. Aquel alumno que lo reprobamos varias veces, le estamos diciendo, si sigues así, nunca llegarás a ser universitario. A otro que lo vas aprobando, pues dice, si sigues así, seguramente llegarás a ser universitario. Pues bien, propedéutica es selectiva. Esta ha sido nuestra formación. Cuando algunos me preguntan, ¿y cómo se evalúan las competencias? ¿En qué están pensando?
en cómo poner nota a un alumno. Y nota selectiva, en función de. O sea, aparece totalmente el modelo propedéutico selectivo. Cuando se tiene que hacer, aquí se llaman informes a los que se envían a los padres. ¿Los boletas? Boletas de calificaciones. Países que han elaborado una reforma basada en competencias, cuando tienen que dibujar cómo deben ser las boletas tienen dos componentes. Uno que es sobre qué evaluamos y, por otro lado, cómo valoramos los resultados correspondientes. Pues bien, se habla mucho de competencias, pero en los ítems correspondientes que se tienen que evaluar, ¿qué términos aparecen? No, matemáticas, lengua, historia, geografía. Las asignaturas que sí servían para un modelo propedéutico selectivo, en lugar de aparecer las competencias. Empezamos a tener contradicciones. ¿Estáis viendo ya lo de los 30 años? No se pueden cambiar las cosas de un día para otro. Seguramente en este periodo vamos a tener muchas contradicciones. Una es esta ya. Segundo lugar, veremos en segundo lugar, propedéutica selectiva. La pregunta que nos hacemos ahora es, en una sociedad que se pretende democrática, ¿la enseñanza debe estar dirigida prioritariamente a un colectivo? ¿Solo a un colectivo? O sea, el universitario. Y claro, la respuesta es no, evidentemente que no. Debe estar dirigida a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y por lo tanto, ¿para qué los debemos formar? Y ahí decimos, los debemos formar para que sepan dar respuesta a los problemas que les va a plantear la vida. Problemas que son de distinto índole. Índole personal, interpersonal, social y profesional. No solo profesional, porque este país necesita buenos profesionales, evidentemente, pero sobre todo necesita buenos ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de hacer funcionar el país. Pues bien, diríamos que la respuesta es la función social de la enseñanza debe ser una formación integral de la persona para dar respuesta a todos los problemas que le va a plantear su vida en un entorno determinado y en situaciones muy distintas. Por favor. Bueno, formación integral de las personas. Segundo lugar, en el modelo propedéutico decíamos, propedéutico es selectivo. Si ahora debemos formar a todos y cada uno de las personas para que puedan intervenir en esta sociedad de manera lo más activa y productiva posible, diremos, cuando digo productiva no me refiero a producir materiales o bienes. El modelo puede ser selectivo, el sistema debe ser selectivo. O sea, el papel es ir identificando quién sirve y quién no sirve. Está claro que no. Ya no puede ser selectivo, debe ser orientador. La función de la escuela es orientar a uno y cada uno de los alumnos en función de sus posibilidades, para extraer de él el máximo de estas posibilidades. Función orientadora. Aquí empezamos a tener problemas, porque un modelo selectivo, lo que yo debo hacer es averiguar cuáles son los errores que tiene el alumno. En un modelo orientador, los errores me deben servir para ayudarlo. Y me debo fijar también en los aciertos. ¿Para qué sirve este chico? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cómo puede ser una persona que sea activa, como ciudadano activo en esta sociedad? Formación integral y orientadora. El cambio es tan importante como para poder pensar que, dado que la mayoría de profesionales que estamos en el sistema educativo actualmente estamos en un modelo propedéutico y selectivo, en un modelo propedéutico y selectivo, diríamos que es imposible pasar de donde estamos a lo que debería ser. Es imposible, porque nuestro profesorado, nosotros mismos, nos hemos formado en este modelo. Pero, como veis, hemos situado aquí unos grados. Por suerte esto no es así, porque no es cierto que todos y totalmente estemos en aquella zona.
Resulta que el propio sistema educativo, podríamos ver que si aquí situamos un modelo propedéutico y selectivo y aquí uno de formación integral, ya actualmente y desde hace muchos años, a los de preescolar, ¿dónde los situaríamos? Hacia propedéutico a formación integral. Nos lo colocaríamos así. Y pasamos a primaria, primer grado de primaria. Pues seguramente os pondríais un poco para aquí. Y segundo grado, tercer grado, quinto grado, sexto grado, secundaria y preparatoria. Pero también conocemos a profesores de preparatoria que están situados más o menos así. Otros de secundaria que están así y otros que estarían en primaria están muy colocados ya como si fueran profesores de secundaria. Esto nos permite pensar y creer que el sistema educativo puede cambiar a partir de lo que ya tiene, siempre y cuando el propio sistema refuerce al que está en la dirección apropiada y ayude en todo lo posible al que no tiene los conocimientos, las posibilidades y el pensamiento correspondiente. Sigamos. En un modelo, avanzamos en ver los cambios profundos que implica unas decisiones de este tipo. En un modelo propedéutico y selectivo, el objeto de estudio es el conocimiento. No, pero antes voy a hablar del código de barras. No, déjalo así, déjalo. O no, quita dos de estas, aunque ya la han visto. No habéis visto nada que no. Sigo yo. ¿Qué? Ah, aquí está, gracias. Mirad, voy a intentar concretar un poco más esta idea de que estamos en este continuum, estamos más o menos cerca de un lado de otro. Lo podemos concretar, porque todos los que estamos aquí tenemos en la frente un código de barras, tiene 4 barras, que nos identifica dónde estamos en este continuum. Algunos es fácil de verlos porque tenemos la frente despejada y la cabeza visible. En cambio, otros esconden este código de barras en un flequillo y es difícil de verlos. Pero nunca nos vamos a entender, ni vamos a entender a nuestros compañeros en el aula si no identificamos su código de barras. Porque cada uno de ellos está más o menos en este continuum. No nos van a entender, ni nos vamos a entender si no identificamos dónde están en este código de barras. Vamos a ver vuestro código de barras, el de cada uno de vosotros. Empecemos. Primero el código de barras, la primera barra, nos identifica la importancia que nosotros atribuimos a que el alumno, al acabar la enseñanza obligatoria, haya adquirido conocimientos memorísticos, conocimientos factuales, los nombres de los ríos de, las capitales de, la tabla periódica pura, etcétera, etcétera. Del 0 al 10, ¿cuál es vuestra barra? 6, 10, 8, 2, 1... Si alguien piensa 2 y yo pienso 9, no nos vamos a entender nunca. Hasta que diga, ahora te entiendo, claro, es que tú no le das importancia a esto y por lo tanto yo le estoy enseñando esto por tal cosa y tal otra. Primera barra, no hay consenso, nos encontraríamos con 2, 8, 7, pero todos tenemos esta primera barra bien clara.